Estás escuchando No Pierda de Vista, el podcast de Javier Solórzano. Una entrega semanal para saber de los temas que van y vienen. El resumen de lo más importante de la semana. Les saludamos con mucho gusto su servidor Javier Solórzano. Espero que haya pasado buenos días. Ya está en la medida de lo posible nuestra sociedad. Ahí va echándose a andar. Falta mucho, todos lo sabemos. Habrá que ver si efectivamente buena parte de la burocracia puede regresar el 1 de octubre. Y también yo diría que no perdamos de vista que como sea, el proceso escolar se echó a andar. Como sea, entendiendo las dificultades que hay, como sea, se echó a andar. Y eso creo que lo importante es que ahora estamos en un proceso muy complejo de adaptación, pues por todas las señales que transmiten el proceso escolar de televisión, de radio, redes, etcétera. Entonces, yo quisiera imaginar, y se lo digo muy en primera persona, que en estas semanas estaremos en el proceso que llamaríamos de adaptación. Nos vamos adaptando a una situación que es inédita, compleja, pero que el paso del tiempo nos ayuda a entenderla mejor y actuar en consecuencia, como se dice. Insisto, lo importante está en que ya estamos de vuelta. Y eso creo que hay que reconocer que en este caso la SEP ha hecho un trabajo digno de considerar, que llegará el momento en que tendrá que ser evaluado, No se trata solamente de que ya se echaron a andar y listo, no, tendrá que ser evaluado en su momento todo este proceso. Bueno, ese es uno de los elementos que yo creo que es muy importante. Habrá que ver, insisto, si el 1 de octubre regresa la buena parte de la burocracia. Yo, digamos, en función de lo que uno va escuchando, leyendo, conversando, hay algo que no podemos perder de vista. Buena parte de lo que estamos viviendo hoy va a ser muy difícil que cambie, muy, muy difícil. Más bien diría que va a ser complicado y yo no dudaría que todo este semestre acabemos con actividades fundamentalmente en el quédate en casa y solamente las actividades esenciales puedan llevarse a efecto. Es un asunto que tiene que ver con la pandemia, el desarrollo de ella, y es muy difícil. Bueno, yo le diría que no sé quién puede estar en este momento pensándolo, pero no hay manera de que la vacuna esté este año, por más que los rusos inventen el Sputnik o inventen lo que quieran. Así de fácil. Yo le diría, esto es complejo, es complicado, no es tan fácil la vacuna, porque tiene que pasar por todo un proceso, el proceso de creación primero, que no es cualquier cosa, como usted y yo lo imaginamos, los científicos probando aquí y allá, en cualquier lado. Pero no solamente es eso, es también cuando entra el proceso de aplicación. A ver, necesita pasar por toda una serie de parámetros y tenemos organismos internacionales que podrán echarlo a andar, pero también cada país tendrá que verlo cómo le hace, en fin, ¿no? Entonces, digamos, yo entiendo que a este gobierno le gusta mucho lanzar y aventar a menudo buenas noticias y que aquí no pasa nada, pero todos sabemos qué pasa. Y yo le diría que esto que pasa es muy importante no perderlo de vista, porque sí estamos siendo afectados seriamente respecto a lo que pasa como todo el mundo. Tenemos una tasa de mortandad altísima, arriba de 64,000 personas. Fíjese, si se trata de comparar como luego andamos, pues le diría que si comparamos, pues si quieren nos comparamos con la India, que tiene mucho más habitantes que nosotros y tiene 64,000 muertos. Entonces, si quieren nos vamos con España, si quieren nos vamos con Italia, dígame con quién, ¿no? Pero bueno, si hablamos de la India puede que tenga más que ver con nosotros que cualquiera de los otros países. Pero la India, con la gran cantidad de contagios, solamente tiene 64,000 fallecidos. Parece que yo estoy diciendo solamente como si no me importara. Claro que me importa. 64,000 personas fallecidas con la India y México 64,000 y contando en ambos casos, ¿no? Bueno, entonces por eso le digo, el asunto es, estamos echados a andar en buena parte, tenemos la educación ya por fortuna echada a andar, pero muchas otras áreas están muy, muy, muy frenadas. Coronavirus está aquí, no perdamos de vista. En algunos casos ha venido descendiendo, pero recuerde, tener como referente el número de camas o camas ocupadas en este sentido no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque al fin y al cabo lo que sucede es que
hemos visto en la práctica que una buena cantidad de ciudadanos, de personas, toman distancia de ir a los hospitales por el temor a contagiarse. Y eso ha pasado en muchos casos. Entonces hay gente que muere en casa y hay muchos datos que todavía no tenemos. Entonces no está tan fácil todo el proceso. Yo sigo pensando que el gobierno ha hecho un muy desigual proceso de atención a la pandemia, muy desigual. En algunos casos ha sido muy afortunado, pero en otros se ha empecinado en una mirada de las cosas, en una especie de voy derecho y no me quito, ¿no? O sea, como si nomás existiera su verdad, como en muchas otras áreas le pasa al gobierno. El gobierno está cometiendo muchos errores al no escuchar otras voces, se escucha a sí mismo y además todo el tiempo se anda reciclando con sus propias ideas y no escuchan otras ideas. Y eso, créame que sí es un problema grave en la instrumentación de las políticas y en el desarrollo de la gobernabilidad del país. Pero, insisto, en esta desigualdad hay una parte que ha sido encomiable del gobierno y hay una parte que ha sido verdaderamente desgarradora. Con un vocero, que el vocero ha acabado por lanzar ideas por aquí y por allá, se ha convertido de ser un científico en político, no le gusta que le reclamen, no acepta la crítica, y bueno, pues la verdad de las cosas se parece un poco a su jefe, porque el jefe también es así, lo que pasa es que el jefe pues dirige el tránsito legítimamente, pero yo creo que el gran error que ha habido, porque además fíjese, cuando acabe todo, todos van a decir qué bien lo hicimos, miren qué bien lo hicimos. No es tan cierto que lo han hecho tan bien. Digamos, hay un elemento que siempre aparece constantemente, que es el elemento de si empezamos a atacar el fenómeno, el virus, en el tiempo en que tenemos que empezarlo. O corrió el tiempo y dijeron, bueno, ahí vamos, ¿no? Y luego en las mediciones, y luego en muchas cosas que han sucedido, que este es un asunto que, le recuerdo, no ha terminado. Es muy probable que tengamos el doble de muertos, quizás hacia final del año, que es dolorosísimo. Como dice Vicente Rojo, ya no les digamos fallecidos, digamos que son lo que son, muertos, y punto, ¿no? Y lo dice con toda claridad el artista. Bueno, esa es una parte, porque a mí me parece que por más que haya toda una serie de elementos, que haya mucha actividad política, lo que sí es fundamental es hoy entender que estamos en medio de una pandemia y que no se nos olvide, por más que se peleen morenos, PT, PRI, que yo quiero el lugar, no, yo lo quiero, no, el informe, todo eso, yo le diría, no perdamos de vista en lo que estamos. Bueno, punto y aparte. Vamos con el segundo asunto que tiene que ver con el segundo informe de gobierno del presidente. Esta semana va a ser la semana del presidente, ahora sí me preguntaría cuál no es, pero esta semana es la semana del presidente y es muy importante atender las diferentes versiones que hay sobre la popularidad del presidente. Se ha convertido en un tema. Yo creo que es muy difícil saberlo. Yo no creo que el presidente tenga el 70% que él mismo se dice a sí mismo. No creo, la verdad que ahora sí que no me venga con otros datos. Sí creo un poco lo que tiene Reforma, lo que tiene el Financiero y lo que tiene incluso el Periódico El País, que han hecho mediciones. Yo creo que el asunto de la popularidad del presidente, lo que ha hecho Mitofsky, está entre el 54-55%, que es muy alto, oiga, y el 65%. Yo creo que por ahí se mueve, por ahí ronda. Es buenísimo, es un porcentaje altísimo. Claro, si lo comparamos con otros sexenios, a estas alturas había presidentes que tenían más en México. Claro que después se vino la hecatombe, ¿no? Háblese de Calderón, háblese de Fox, y no se diga de Peña Nieto, pero me refiero, es un porcentaje alto, es un porcentaje que le permite una autoridad que sí que la tiene, es una autoridad que se ganó en las elecciones y a lo largo de muchos años. Ahora, esta popularidad, ¿cómo la encuadramos? Que este es quizás uno de los grandes temas que traemos en la mesa. ¿La encuadramos como qué? Como que todo el mundo está de acuerdo con él, sí y no, y conste que dije no y sí, más bien dije sí y no. Déjeme explicarle por qué. Porque el presidente tiene una capacidad de maniobra todavía, y le va a durar, yo soy de la idea, se lo he dicho varias veces, le va a durar y le va a durar mucho, así de fácil. Pero le voy a decir qué es lo que es relevante, que el presidente se sigue convirtiendo en un factor para amplios sectores de la población de esperanza. Lo ven como uno de los suyos, el presidente no deja de estar con ellos,
en su discurso y físicamente hasta donde le es posible. Le importa a veces poco el coronavirus y vámonos a donde tiene que ir y se mete en lugares recónditos. Así es él y así ha sido siempre. Y déjeme decirle, eso es lo que lo tiene en el poder, porque es un hombre que, más que diga yo, empecinado, firme en donde debe de tener su objetivo central. Y eso lo ha hecho y eso le ha salido bien. Y es una convicción, estoy cierto de eso, ¿eh? Yo entiendo la impopularidad que en algunos sectores puede tener, pero para mí hay una legitimidad y el presidente es un presidente genuino. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces lo otro funciona, así le diría, igual de bien. No, no funciona igual de bien. ¿Qué quiere decir? Si usted ve todos los análisis que se hacen sobre la gobernabilidad de este país, en muy pocos ámbitos el presidente tiene una calificación definitivamente aprobatoria, como es su popularidad. En ninguno alcanza el 56 o 65% de aceptación de sus programas de gobierno. Y le pongo un caso. A los programas que mejor les va hasta ahorita es el que tiene que ver con educación. ¿Por qué? Porque se echó a andar la rueda de la educación en México y la gente empieza a ver que como sea sus hijos están ante la televisión o ante lo que puedan y están echados a andar en un proceso educativo. Y créame, ahora, si nosotros ponemos en la mesa el programa educativo, tiene mucho más hoy elementos a favor que en contra. Dígase lo que se diga. No es un asunto de militancias, es un asunto de lo que pasa en la terca realidad. Pero en lo que corresponde a la economía, bueno, diario tienen que decir que no estamos tan mal, pero ya escuchó usted lo que dijo el titular de Hacienda. El titular de Hacienda fue verdaderamente feroz, clarísimo. Es la peor crisis que ha tenido este país desde 1932. El presidente lo tuvo el lunes que asumir y aceptar en su conferencia de prensa. Entonces, recuerde bien, poder recuperar todo este terreno tan complicado de la economía no es un asunto nada sencillo. Aquí se lo hemos dicho en varias ocasiones. Tocar fondo no significa que hay una especie de resorte que lo empuja al país. Ya tocamos fondo, entonces ¡pum!, va para arriba. No, en lo que se echan a andar todos los mecanismos, todos los elementos que están alrededor, inmediatamente pues es tiempo, hay más sacrificio, hay heridos y muertos en la batalla, para decirlo metafóricamente, y eso significa empresas, pequeñas empresas, personas, desempleo y el no crecimiento. Hay una sistemática, digamos, el presidente camina muchas veces con nuevo discurso del que había tenido. Entonces, como no hay manera de decirle al presidente, oiga, señor, usted hace 2 años o 3 años dijo esto, para él eso ya fue. Tal cual le digo, voy derecho y no me quito. A ver, el presidente dijo que él iba a crear un crecimiento económico porque era fundamental para el país el crecimiento económico, y ahora dice que ya no es tan importante el crecimiento económico. El presidente dijo, vamos a conseguir, ahora está diciendo que vamos a conseguir 150,000 empleos, tenemos por las grandes obras, pero son grandes obras que uno se pregunta si se tienen que hacer en función del país que somos, no porque no sean importantes, del país que hoy somos. Entonces, todo este cúmulo de contradicciones generan una gran paradoja. Esa paradoja tiene nombre y apellido. Un presidente popular, pero políticas públicas impopulares, o no apoyadas, o no se están viendo en beneficio del total de la población. Y eso es muy importante, porque tenemos al presidente que también, de alguna u otra manera, hay que reconocerlo, es un presidente que genera esperanza. Le vuelvo a decir, vamos al origen de lo que le decía respecto a la popularidad. El presidente tiene que ver con el grueso de la población, que lo sigue viendo con esperanza. Y muchos de los planes del gobierno, políticas públicas, están llegando a donde deben llegar. El problema es cuánto va a durar eso, porque esto es un asunto que está funcionando. Y mire, está funcionando, tiene razón el presidente en que está funcionando, pero hay algo que no se puede perder de vista. Esto que está funcionando al presidente no necesariamente lo está haciendo más popular que otros presidentes en la historia reciente de México. Quiere decir que quizá hay una mayor, claramente establecida, apoyo al presidente en su popularidad de sectores populares que lo siguen viendo con enorme esperanza, pero cada vez una distancia mayor de sectores de la clase media y la clase alta. Y le voy a decir, usted va a decir, bueno, lo que importa son los pobres. Claro que importan los pobres,
Pero si el país no se integra, los pobres seguirán siendo pobres tarde que temprano cuando se acabe el dinero. La clave es cómo nos integramos en diferentes ámbitos de la economía del país, y para eso, fundamentalmente le diría yo, si alguien requiere apoyo ahorita, son las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque son las que de alguna otra manera generan que se mueve el dinero, son las que generan pequeñas empresas que dan empleo y que si se multiplican pueden crear todo un efecto virtuoso en la economía del país. Así que, ¿es popular el presidente o no? Claro que lo es, pero ¿significa que lo que está haciendo es apoyado por la población? Es desigual la respuesta y tiende a ser más crítica que favorable hacia las políticas públicas que está llevando efecto el actual presidente. En eso estamos. Y viene el informe. El informe ya nos avisaron que va a ser más austeridad. La austeridad tiene su lógica, pero lo que pasa es que aquí estamos ante la obsesión por la austeridad y la obsesión por no endeudarse, por no pedir préstamos. Y eso no es tan fácil, porque el gobierno, como bien dijo, se acabaron los guardaditos, dijo el titular de Hacienda, Arturo Herrera, y estos guardaditos que ya no van a estar, ahora van a obligar a sacar dinero de otros lados, y entonces el gobierno se va a achicar y achicar y achicar y achicar, y ¿sabe qué? No va a haber respuesta para buena parte de la sociedad, porque no podemos quitarle al gobierno su condición de Estado benefactor, que ayuda, pero también no es el único en este camino, porque esta es una economía muy diversificada. Es toda una complejidad de vida en la que estamos metidos en medio de este segundo año del gobierno. Cuando hablo del segundo año, hablo del segundo informe que el presidente estará presentando el martes en la Cámara, el martes 1 de septiembre en la Cámara de Diputados. Eso va a ser a las 5 de la tarde, pero hasta donde entiendo va a haber un acto en la mañana, y ese acto en la mañana pues iremos conociendo qué es lo que el presidente le va a presentar a los legisladores. De nuevo, una paradoja, el presidente hace lo que quiere, en lugar de presentar el informe y luego darlo a conocer, da a conocer el informe y luego se los entrega a los diputados y senadores. Yo diría, bueno, ¿para qué? Pero bueno, así funciona y así funciona la dinámica actualmente. Entonces, cerrando este segundo punto, no perdamos de vista lo que puede venirse hoy respecto a el futuro inmediato de algunas cosas que ya están entre nosotros y sobre todo, y nosotras también, perdóneme, y sobre todo buscar la manera de encontrar salidas. Así que estamos en un momento verdaderamente complicado, seguirá siendo complicado, y tenemos, por un lado, un crecimiento económico magro, mínimo, e incluso de crecimiento, y por otro lado no desaparece el coronavirus y ni va a desaparecer. Y agregaría, para cerrar estos dos primeros puntos, ahora que viene la época de influenza, permítame hacer una sugerencia: no deje de vacunarse, porque la influenza con el virus, va a ser más letal de lo que ya vimos, ¿eh? Y sí tenemos cómo defendernos de la influenza. Bueno, cerramos. El tema Lionel Messi es muy importante por lo que significa la figura de un muy, pero muy destacado futbolista, quizás uno de los 3 grandes futbolistas de todos los tiempos, junto con Pelé y Maradona, sin olvidar a Cruyff. Pero le diría, es el cierre de una etapa en un equipo, no es el cierre del ciclo de la vida futbolística de Lionel Messi. Cuando a un equipo le meten 8 goles, uno dice, bueno, es un accidente, ¿no? Resulta que nos expulsaron a 3 y cosas así, que fue lo que hizo el Bayern, meterle 8 goles al Barcelona en un partido muy importante. Pero esos 8 goles, ¿saben qué son? Son prueba de que ahí había una crisis, y les hizo crisis en el peor momento, pero así son las crisis, no preguntan, llegan. Y le diría que lo grave de este asunto es que no se dieron cuenta de lo que venía. Yo creo que es ahí donde está la gran clave. No se da, no hay una, como que no hay una claridad, ¿no?, del Barcelona respecto a lo que estaba pasando. Entonces, lo que sí queda claro es que lo que ahora viene es un lío de negocios, que si pagan, que si no pagan, que si el Manchester, que si el París. Pero que quién sabe si el París lo quiera, aunque ya firmó un año más Neymar. Es una combinación que a Messi le puede gustar. También le puede gustar la del Manchester City, porque está su compadre Agüero y está sobre todo el jefe Guardiola.
Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Hasta puede aparecer por ahí el Inter de Milán, ¿no? Es un asunto de dinero, ¿no? Y algo de convicción, pero en ese orden, primero dinero y luego la convicción. Bueno, todo esto se lo cuento porque la salida de Messi es muy importante. Hay una parte futbolística que creo que más o menos se entiende, un jugador muy bueno, un jugador que invariablemente salía en los mejores momentos a pesar de lo que digan los argentinos. Los argentinos no lo quieren mucho o no lo aceptan mucho, pero pues no es lo mismo jugar, supongo yo, ¿no? Tener juntito a Luis Suárez y a Griezmann que tener ahí, por más buenos que sean otros, ¿no? Porque además lo que se han dedicado en Argentina es a despotricar contra Messi, siempre pensando en una figura que ya fue y que es profundamente controvertida, no por ello un gran futbolista como es Maradona. Cerrando, lo que pasó en el Barcelona se veía venir, vieron la crisis y no se detuvieron. Se les fue Xavi, que era fundamental, Andrés Iniesta, que era fundamental. Pasaron muchas cosas y no se dieron cuenta. Sustituyeron a Márquez y lo sustituyeron bien con Piqué. Se fue Carles Puyol y más o menos lo pudieron empezar a sustituir. Pero en general le digo, ahí había una crisis que no vieron llegar y que tontamente no vieron llegar, la verdad, porque me parece que les ganó la soberbia. Aquí estamos. Y entonces el Madrid, que sí se dio cuenta, se le fue Cristiano Ronaldo y dijo, ahí les va un año menos, ok, y al año que entra van a ver. Y al año que entra se coronaron, al año siguiente. Bueno, cerrando esa es una parte, pero la otra parte le voy a decir cuál es. Se cierra una etapa que es muy importante para Cataluña, para la autonomía, para lo que significa el fútbol del Barcelona para Cataluña y para Barcelona. Eso es muy importante porque el fútbol era uno de sus signos de identidad. Incluso ante eso se presentaban España y ante Madrid, con ese fútbol y con esa hegemonía que habían adquirido. Así que se les va un signo de identidad importantísimo porque la cabeza de ese mundo era un argentino que llevaba mucho tiempo en España y que era el que hacía las delicias junto con todo un equipo, pero él era el que encabezaba la orquesta y la orquesta tronó. Y a ver cómo le hacen, porque llega Koeman, que me preocupa un poco que el holandés acabe jugando de una manera como el Barcelona le dio al mundo y vuelvan a esto que significan equipos cerrados, marcaje todo el tiempo y se acabe la diversión que el Barcelona nos dio. El Barcelona hay que agradecerle a Messi que nos mostró una cara verdaderamente atractiva, divertida del fútbol, como ningún otro equipo le había hecho en los últimos años. Bueno, aquí andamos, ahí le mando saludos y nos oímos, escuchamos por donde usted quiera, por donde yo ando, pero sobre todo en la siguiente comunicación a través de estos comentarios. Pásela bien, buena semana, adiós. No pierda de vista el podcast de Javier Solórzano.